soy Eloína Sayas Bazán y casi todos ustedes me conocen de estar en la mesa de recepción. Vamos a hacer una charla hablando de nuestra Madre, la Virgen. María, Madre de Dios y Madre nuestra. Todos ustedes saben que muchas cosas de nuestra fe están traducidas por la vía oral, la transmisión oral. Quiere decir que nos llegan los conocimientos a través de la transmisión oral desde el principio de la historia, desde el principio de la historia de Adán y Eva. Y también sabemos que por Eva, la primera mujer, nosotros, el género humano, nacemos con el pecado original. También, si nos vino el pecado original por una mujer, también la redención de esa culpa nos ha venido por otra mujer que su nombre es María, Madre de Dios, Madre de Jesucristo, que nos recuperó para la vida de la gracia. Así, a grandes rasgos, me gustaría explicarles, casi todos ustedes van a ser padres, van a ser madres. ¿Cómo no elegiría un padre o una madre lo mejor para su hijo? Me gustaría que fuera, me gustaría que hiciera, me gustaría. Bueno, pues así Dios Padre eligió a María, una jovencita hebrea que vivía en Nazaret, en Galilea, y que era muy piadosa, era muy rezadora, como diría yo, era muy rezadora, y había dedicado su vida al Señor. Pero los padres, Joaquín y Ana, tenían otra historia en su cabeza y la habían comprometido a un hombre con un buen futuro que era maestro carpintero. Ellos pensaron que ese era el mejor porvenir para su hija. Nos dice la tradición que María era una joven virgen de su tiempo, hasta que un día, estando en oración, llegó el ángel, es decir, llegó la llamada de Dios Padre y le anunció que sería la madre del Redentor, la madre del Salvador. Ustedes se imaginan a toda la creación pendiente de aquel sí de María. Todos conocemos la historia del nacimiento de Jesús, pero les voy a recordar dos o tres hechos puntuales de la historia de aquel niño recién nacido en una casa pobre, que no era ni casa, era un chamizo, ¿no? Porque no encontraron posada a donde fueron a hacer en Belén su censo. La primera fue la visita de aquellos científicos, de aquellos astrónomos que encontraron un día en el cielo una estrella nueva, diferente, que les invitó a seguirlos. Y siguiendo aquella estrella, llegaron hasta el portal. Y ellos se dieron cuenta de que aquel era el Mesías prometido. Le ofrecieron sus dones, pero María vio algo especial en aquella visita. María empezó a conocer que realmente era la Madre de Dios en la persona de Jesucristo. La segunda paso, el segundo punto, yo no sé cómo decir, es la visita que hace María y José al templo, a presentar a su hijo a la purificación de María, como era la costumbre en aquella época. En aquel momento en que entran en el templo, Simeón, que era un señor viejito, que estaba siempre sirviendo en el templo, le pide a la Virgen, déjame ver al niño, y mirándolo lo alza y le dice, tú serás una contradicción en Israel. Y María se queda un poco sorprendida porque debió pensar, ¿qué dice este hombre? Y le dice a María, y una espada de dolor atravesará tu corazón.
María iba guardando en su corazón todas estas cosas. Jesús se crió como un niño de su época, en casa, ayudando a su padre, que era carpintero, ayudando a su madre, que alguna vez le diría, échame una mano, como todas las madres hacen. Tendría amigos, tendría compañeros de juegos, fue creciendo. Y un día, cuando ya Jesús era un poquito mayor, invitan a María, su madre, a una boda. Y Jesús dice, pues puedo llevar a mis amigos, y María le dice, lógico, y allá se van María, Jesús, su hijo, y los amigos de su hijo. Y las bodas en la historia judía, en la tradición judía, son muy solemnes. Pasan hasta 2 o 3 días de fiesta, y hay mucha bebida y hay mucha comida. Y nos cuenta San Juan en su Evangelio que María, atenta, amiga de aquellas familias, de repente se da cuenta que no hay vino, ¿no? Y se va a su hijo y les dice, fíjate, se les ha acabado el vino. Y el hijo, como somos los hijos muchas veces, le dice, ¿y a ti y a mí qué? Como diciendo, mira, madre, no me compliques la vida. Y entonces María le vuelve a decir, no tienen vino. Y él le dice, ¿y a ti y a mí qué? No ha llegado mi hora. Pero María, como buena madre, conocía a su hijo. No le dice nada, no le regaña, no le dice, ay, pero hazme... No, no dice nada. Simplemente a los criados que estaban allí les dice, hagan lo que él les diga. Y entonces Jesús se vio atrapado y les dice a los criados, llenen de agua esas tinajas y luego denla a beber al maestresala. Y cuando aquel hombre, que debía ser como el wedding planner de nuestra época, lo prueba, le dice al novio, oye, ven aquí, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están medio borrachitos, sacan el vino más corriente, pero tú lo has hecho al revés, tú has sacado primero el vino así y ahora sacas el vino bueno, el vino que Jesús había convertido de agua en vino. Ese fue el primer milagro de Jesús. Y ese primer milagro de Jesús lo hizo por la intercesión de su madre. O sea, hemos visto María, Madre de Dios, Madre de Jesucristo, y ahora estamos viendo a María intercesora. María intercede en aquel momento por aquella familia que estaba en aquel apuro tan gordo, pero también intercede cada día por nosotros. María es nuestra madre. María es la madre de Jesús, pero también es nuestra madre. Y esta devoción a María, Madre nuestra, la tenemos y lo sabemos en la historia, porque Jesús estaba en la cruz. Y dice el Evangelio, estaban junto a la cruz de Jesús María, su madre, María Magdalena, María de Cleofás y otras piadosas mujeres. Le dan a beber vinagre al Señor. Los que estaban abajo se mofaban de él, se reían. ¿Ustedes se imaginan lo que es para una madre ver el tormento, el sufrimiento que le hacían a su hijo? Pues María estaba allí, de pie, al lado de la cruz, con una fortaleza enorme y hablando con Dios Padre sobre la salvación, la redención que su hijo estaba a punto de lograr para todos nosotros. En aquel momento estaba también junto a la cruz de Jesús Juan, el discípulo amado. Era el más joven de los discípulos, el que luego, ya mayor, escribiría su maravilloso Evangelio. El Evangelio que tiene
tantos puntos de amor. Es un evangelio que a mí personalmente me chifla, ¿no? Y Jesús, cuando ya estaba muy malito, los mira y le dice a Juan, Juan, he ahí a tu madre. Juan era el discípulo amado de Jesús, porque se unió a él muy joven. Se acabó de abrir a la vida al lado del Señor. Y después, mirando a su madre, le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y ahí estábamos tú y yo. Cuando Jesús le dice a su madre, he ahí a tu hijo, le quiere decir todos los que vendríamos después. Todos, como dijo él un día, dichosos los que creen sin haber visto. Se lo dijo a Tomás. Y en aquel momento, desde aquel momento, Juan tomó a María como su madre y la llevó a su casa y la cuidó. Yo me imagino que todos ustedes tienen en su casa sus Biblias. Los evangelios nos hablan muy poco de la Virgen. La Madre de Dios, la Madre de Jesucristo, tenía una tremenda humildad, porque ella sabía que el que tenía que brillar era su hijo y no ella. Y así hay cosas muy puntuales en los evangelios cerca de la Virgen, pero la tradición nos habla mucho acerca de la Madre de Dios. La Madre de Dios, María, porque quiso Dios Padre dar una madre a su hijo que asumió la forma humana para redimirnos. Una madre que fue intercesora ante Dios Hijo de la gracia para ayudar a unas personas. Y María, Madre de Dios, corredentora. ¿Por qué decimos María corredentora? Porque María estaba junto a la cruz en el momento de la redención. En el momento en que el cielo y la tierra se pararon porque Jesús había expirado. Recuerden aquel comentario del centurión cuando se empezaron a abrir las tumbas, empezaron a volar piedras, oscureció el sol. Aquel centurión dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. A mí me gustaría hoy que ustedes conocieran un poquito más a la Virgen. Cojan el Nuevo Testamento, lean, busquen y sobre todo acérquense a la Virgen. Tenemos la suerte de estar en un santuario mariano. Ustedes han llegado aquí no por casualidad, no porque ustedes piensen, me trajo la suegra, me recomendó una amiga de una amiga que hizo los sacramentos aquí, no. En los planes de Dios para la vida de ustedes estaba el que ustedes llegaran a un santuario mariano. Este es el santuario de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Pero ya no es solo el santuario de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, es el santuario de todos los hispanoamericanos. Pero a mí me gustaría decirles, un día, una vez, una señora me dijo, es que hay muchas vírgenes. Y yo le dije, no señora, no, perdóneme, se equivoca, no hay muchas vírgenes, hay una sola Virgen, María, Madre de Dios. Pero María, Madre de Dios, recibe la devoción de todo el pueblo, devoción, que no adoración, de todo el pueblo cristiano. Y María, Madre de Dios y Madre nuestra, ha querido acercarse a nosotros en muchas ocasiones, en muchos momentos puntuales. Y es allí donde vemos a María con distintos vestidos. Pero no es que Nuestra Señora del Pilar pues sea una virgen, no es que Nuestra Señora de Aránzazu sea otra virgen,
que Nuestra Señora de Fátima sea otra virgen. No, no. La Virgen es una sola. Porque Madre de Dios, Madre de Jesucristo, fue una sola. Pero la devoción popular la ha vestido con los trajes, la ha adornado con los trajes de los sitios donde la Virgen se aparece. A mí me gustaría que ustedes hoy se sintieran más marianos. Yo soy muy mariana. Yo quiero a todas las vírgenes. He tenido la suerte de visitar muchos santuarios marianos. Nací en un hogar indiscutiblemente cubano, donde me enseñaron, cuando no tenía dientes, a pronunciar el nombre de Cachita, que es el nombre de la Virgen patrona de Cuba. Me eduqué con las monjas salesianas, que eran casi todas mexicanas, y me metieron muy dentro el amor a Nuestra Señora de Guadalupe, a la que yo quiero arrabiar. Si no conocen la historia, búsquenla, léanla, busquen Google, porque el milagro que nuestra madre hizo es que tiene mucha tela. El milagro que nuestra Madre de Guadalupe hizo en la persona de aquel indito humilde que casi no sabía hablar, y estoy segura que casi no sabría ni leer ni escribir, haciendo que de su tilma cayeran aquellas rosas blancas que no había en ningún sitio de la tierra en aquel momento, para darle la verdad, para llevar el mensaje de la verdad a aquellos tan cultos y tan preparados y tan no sé qué, que no le hacían caso a aquel pobre indio, porque la Virgen lo mostró. Léanlo, búsquenlo, porque es una maravilla. Si no saben nada de Nuestra Señora de Fátima, léanlo. La Virgen siempre saca el mensaje de la salvación. La Virgen está intercediendo por nosotros cada vez que se aparece en la tierra. Si ustedes no saben nada de Nuestra Señora de Lourdes, aquel santuario donde van miles y miles de enfermos buscando la sanación humana, la sanación física. Pero yo, que he estado en Lourdes, les garantizo que estar allí un día es un revolcón para la fe de cada uno, porque allí hay muchos milagros en el agua sanadora. Pero déjenme decirles que el verdadero milagro de Lourdes es la conversión de tantas almas que van allí, enfermos y no enfermos. No podemos de verdad entender a veces muchas cosas de fe, pero si nosotros con humildad, con esa ternura, con esa confianza con que los niños cogen a su madre de la mano y le dicen, mami, ¿y esto qué? O esto lo otro. Si nosotros nos colgamos de la Virgen, si nosotros le pedimos, yo muchas veces le digo, sálvame que me caigo. Si nosotros le pedimos la ayuda, la Virgen les va a ayudar. Y acuérdense siempre que María no es cualquiera en la historia de la salvación, en la historia de la fe. María encarnó en su vientre al mismísimo Dios. María, Madre de Dios. Recuerden también que María, Madre de Dios, es intercesora. Vimos cómo intercede en el primer milagro que hace Jesús. Pero María está intercediendo cada día, cada hora por nosotros. María está delante de Jesús. Yo en mi imaginación, a veces cuando le pido algo, me la imagino delante de Jesús diciéndole, oye, échale una mano a aquella familia que tal. Oye, mira, esta está pidiendo tal cosa. Eso es lo que hace una madre, buscar el bienestar de sus hijos, oír las quejas de sus hijos. Y por último,
recuerden que María fue corredentora. Esa muerte cruenta que Jesús tuvo, esa redención que Jesús aceptó, esa muerte que Jesús aceptó. El otro día leía yo en un documental, lo veía y lo leía, que estaban poniendo los subtítulos, alguien intenta acercarse a Jesús cuando va con la cruz y cae, ¿no? Y aquel que quiere darle agua y que no le dejan, le pegan otro latigazo a él también, le dice, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te dejas? Y Jesús le contesta, lo hago porque quiero. ¡Wow! Lo hago porque quiero. ¿Por qué? Estaba haciendo la voluntad de su Padre de redimir al mundo, de redimir a la humanidad, de sacarnos del pecado original, de darnos una mano. Y recuerden que María, su madre, Madre de Dios, intercesora, también estaba ayudando a Jesús en ese momento de la redención. María corredentora. Muchas veces hay una devoción muy popular, que es la del escapulario de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen se apareció en el monte allá en Siria hace, no sé, en 1100 o 1200, y prometió que todo aquel que llevara el escapulario y que rezara con devoción las 3 Avemarías cada día, llegaría al cielo el sábado siguiente a su muerte. Porque la Virgen se ocupaba de rescatar a las almas que le habían tenido esa devoción. Yo siempre termino esta clase explicando un poquito qué es la Virgen de la Caridad, quién es la Virgen de la Caridad. En el año 1612, 3 jovencitos que iban en una lancha, que casi ni era lancha, a recoger sal en el mar, les sorprendió una tormenta terrible y gritaban, nos vamos a ahogar, porque el lanchito aquel tan pequeñito se llenaba de agua. Ellos iban arriba y abajo, en medio de la tormenta, esas tormentas tropicales que se nos forman aquí, y las vemos en el área de Miami. Y yo no sé si ellos pidieron ayuda, yo no sé si ellos le hablaron a Dios, no lo dice esto el que declaró después la historia. Pero lo que sí sé es que a lo lejos vieron una tabla que se acercaba al bote. Y ellos vieron aquella tabla y pensaron, vamos a cogerla porque si nos hundimos nos podemos agarrar a la tabla. Y aquella tabla, cuando ellos la cogieron, decía, esta es, yo soy la Virgen de la Caridad. ¿Qué es la caridad? Es amor. Cuando se cogieron aquella tabla, no se sabe todavía mucho cómo, llegaron a la orilla del mar, a la playa. Y a pesar del diluvio tan enorme que les estaba cayendo, les había caído en alta mar, ellos estaban secos. Ellos vieron que era una virgen, ellos la llevaron y le dieron honores, luego la llevaron a una pequeña altura y al otro día la Virgen apareció abajo. Alguien la cogió, alguien la trajo porque la volvieron a llevar y la Virgen volvió a aparecer en otro sitio. Con lo cual ellos entendieron que aquella Virgen estaba pidiendo estar en un sitio donde el pueblo la pudiese venerar. Veneración es lo que le damos a la Virgen. Esa Virgen acompañó la historia cubana a través de la existencia de la nación.
Yo un día le explicaba a un chico de unos 30 y pico de años la historia de la Virgen, lo que era la Virgen, quién era, y la historia de esta Virgen de la Caridad, y de repente lo vi que empezó a llorar. Claro, cuando ves llorar a un hombre, porque las mujeres somos lloricas, pero cuando ves llorar a un hombre alto, fuerte, llorar con las lágrimas que le corrían. Y de repente aquel chico me dice, yo no creía en Dios, pero yo soy balsero. Y cuando yo estaba en medio del mar, cuando se me cayó un compañero y se ahogó, yo le decía, Virgen de la Caridad, sálvanos, llévanos a tierra, llévanos a puerto. Nos recogió un guardacostas, nos salvaron la vida. Pero aquel día yo supe que verdaderamente Dios existía y que la Virgen había salvado nuestras vidas. Ese chico, la primera vez que se presignó, lo presigné yo y le enseñé a hacer la señal de la cruz. Ese chico era un compañero de ustedes, aquí, normal. Y ese chico ha hecho y está haciendo una muy buena vida de fe. Yo les voy a pedir hoy, y les vuelvo a insistir, hablen con la Virgen, pídanle, cuéntenle, confíen en ella. Vayan a Google y miren las historias de Nuestra Señora, de las apariciones de Nuestra Señora. Sigan el mensaje, oigan lo que María dice, hagan lo que Él les diga. ¿Y qué está diciendo Él? Léanse el Evangelio, el mensaje de Jesús. Yo estoy aquí para salvarlos a ustedes. Oigan y vivan, intenten vivir el mensaje de Jesús a través de María, su madre. Y les garantizo que su vida va a cambiar, porque solo una madre puede ayudarnos a cambiar nuestra vida. Y tenemos a nuestro lado la mejor de las madres, que es María, Madre de Dios y Madre nuestra. Muchas gracias, me encanta poderlos tener a ustedes aquí.